One Story, 35. Ana y Samuel. 1 Samuel 1, 7. Esta es la vida en la tierra de Canaán para el pueblo de Dios. Desde el libro de Josué hasta Jueces, ya hemos visto todo lo que necesitamos ver. Los israelitas debían vivir como el pueblo de Dios, aprendiendo su palabra a través de los levitas y ofreciendo los sacrificios adecuados. Pero no lo hicieron. En cambio, fueron disciplinados, clamaron por su sufrimiento, y en respuesta, Dios envió temporalmente libertadores llamados jueces. Ahora, el periodo de los jueces está llegando a su fin. Como vimos, para cuando llegamos al último juez, Sansón, los israelitas ya no clamaban a Dios bajo la opresión filistea. En cambio, entregaron a Sansón, el enviado para liberarlos, en manos de los filisteos. Aunque eran israelitas de nombre, se habían vuelto completamente canaaneizados, amaban el mundo, lo buscaban y lo disfrutaban. Samuel antes de su llamado. Había un hombre llamado Elcaná, un levita que vivía en la región montañosa de Efraín, por lo cual se le llamaba Efrateo. Tenía 2 esposas. Las escrituras han venido destacando constantemente a las personas y la región de Efraín, desde los conflictos durante los tiempos de Gedeón y Jefté, hasta la historia de Micaías y la concubina del levita. Y recordemos que la Biblia a menudo se refiere a Israel como Efraín. Esto significa que la historia de Elcaná no es solo sobre una familia, es la historia de Israel, y es nuestra historia. El Señor había cerrado su vientre. La esposa de Elcaná, Penina, tenía hijos, pero Ana no. La Escritura dice, el Señor había cerrado su vientre. Aunque Elcaná amaba más a Ana que a Penina, Penina la provocaba amargamente y le causaba profunda angustia. Esto recuerda la historia de Raquel, quien era amada pero estéril, y Lea, que tenía hijos pero no era amada. Ana oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. Ana, aunque amada por su esposo, se encontraba en una encrucijada dolorosa. ¿Debía dar a su sierva a su esposo como lo hizo Raquel? ¿Debía regresar a la casa de sus padres? ¿O debía simplemente rendirse ante la vida? Debemos recordar que todavía era el tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Ana volvió su corazón hacia Dios. Eso es gracia. No fue por su mérito, sino porque Dios la sostuvo en su lugar, preparándose para traer a Samuel, su profeta, al mundo. En su angustia, Ana oró al Señor, llorando amargamente, e hizo un voto: si el Señor le daba un hijo, lo dedicaría como nazareo. Cuando el sacerdote Elí la vio orando en silencio, pensó que estaba ebria, pero finalmente la bendijo: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ana respondió: halle tu sierva gracia ante tus ojos, y se fue sin estar más triste. Aunque Elí no era completamente fiel como sacerdote, Ana recibió su bendición con fe. Las personas pueden dar bendiciones, pero solo Dios puede concederlas. Y más importante que la persona que bendice es quien recibe con fe. Él humilla y él exalta. Después de tanta angustia y entrega, el Señor le concedió a Ana un hijo, y ella lo entregó al Señor, tal como había prometido. Samuel, quien pondría fin a la era de los jueces e iniciaría la era de los profetas, nació de esta manera. Es importante notar que Ana no ofreció a Samuel inmediatamente después del nacimiento. Ella lo crió, escuchó cada uno de sus suspiros, y luego lo entregó al Señor después de haberlo destetado. Este es el momento en que un niño es más adorable. Pero en ese momento, Ana está enviando a Samuel, su hijo que apunta a Jesucristo, a un lugar semejante a la muerte. Un lugar donde estará separado de sus padres y crecerá solo. Y lo hace por el voto que hizo al Señor. Es como cuando Dios, según su promesa, envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo, para enfrentar la cruz, para enfrentar la muerte, por nosotros. Ana había sido originalmente una mujer que encontraba difícil concebir.
Así que, después de entregar a su primer hijo al Señor, podría haber tenido que vivir el resto de su vida sin hijos, soportando de nuevo la burla de Penina. Pero aún así, Ana cumplió su voto por la gracia de Dios, y luego dio a luz a más hijos. En su cántico de alabanza, declara, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y enaltece, haciendo eco de las oraciones de Job. Es una confesión que reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. No conocían al Señor. Antes de que Samuel comenzara su ministerio profético de manera formal, Elí servía como sacerdote, y sus hijos, Hofni y Faíns, también eran sacerdotes. Ellos interrumpían los sacrificios que el pueblo llevaba para ofrecer al Señor y tomaban para sí mismos las porciones que pertenecían a Dios. La Escritura dice que menospreciaban la ofrenda del Señor. También se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. La Biblia declara claramente que hacían esto porque no conocían al Señor. Por eso la Escritura nos exhorta, conozcamos, pues, al Señor, esforcémonos por conocerlo. Sin conocer a Dios, sin importar el título o la posición, todos terminan haciendo lo que bien les parece. Pronto veremos el surgimiento de los reyes de Israel, comenzando con Saúl. Y aunque esperamos que los sacerdotes y reyes teman a Dios, si hacen lo malo delante del Señor, su posición se convierte en una maldición. Hofni y Faíns ignoraron las advertencias de Elí, y la Escritura dice, era la voluntad del Señor hacerlos morir. Dios envió a un hombre de Dios para hablar con Elí, declarando, honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco, y confrontándolo directamente, ¿por qué pisoteas mis sacrificios y mis ofrendas, y honras a tus hijos más que a mí? El texto dice que Elí no los contuvo, y trajo juicio sobre su casa. Como fue anunciado, ambos hijos murieron en el campo de batalla. Yo levantaré para mí un sacerdote fiel. A través de la vida de Elí y sus hijos, la Escritura revela la condición espiritual de Israel en ese tiempo. Como ya vimos en Jueces, los levitas y sacerdotes se habían desviado, y el pueblo también. En medio de esto, Dios dice, yo levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente. Le edificaré una casa firme, y caminará siempre delante de mi ungido. Aunque esto se aplica a Samuel, quien pronto asumirá ese rol, en última instancia apunta a Jesucristo, quien es el sacerdote perfecto y eterno, el anunciado por Moisés en Deuteronomio 18:15, el Señor tu Dios levantará para ti un profeta como yo. Samuel, llamado por Dios. Samuel, criado en este contexto, creció en el favor del Señor y de la gente. Dios derramó su gracia y fuerza sobre él, como había hecho con Noé y Sansón. Y ahora, Dios llama a Samuel. El nacimiento de Samuel refleja elementos de las historias de Isaac y José. Pero a diferencia de ellos, Samuel recibe un llamado dramático, similar al de Abraham y Moisés. Cuando Dios lo llama, Samuel aún no reconoce la voz del Señor, por lo que corre repetidamente a Elí, pensando que él lo ha llamado. Pero finalmente, Samuel escucha la voz de Dios directamente y responde. El mensaje que recibe es uno de juicio contra la casa de Elí. Nuevamente, esto no trata solo de la familia de Elí, es un reflejo del colapso espiritual de Israel. Pero ahora, está surgiendo una nueva figura con autoridad representativa. Vivir como hijo de Dios por estatus, pero como pecador en la vida. Cuando se trata de Samuel, no vemos mucho de ese sube y baja espiritual que es tan típico en otras figuras bíblicas. Es casi como si las épocas bajas que Samuel podría haber atravesado ya las estuvieran viviendo Elí y sus dos hijos, Hofni y Faíns. Es especialmente llamativo comparar al Faíns, que era nieto de Aarón, un hombre que ardía con los celos de Dios y recibió el pacto de paz, con el hijo de Elí que llevaba el mismo nombre pero vivió una vida completamente diferente. Ese pacto ahora está roto, y con su muerte, el niño que nace de su esposa recibe el nombre de Icabod, que significa la gloria se ha ido de Israel.
Traigamos el arca del Señor, para que nos salve. Elí y sus hijos, Hofni y Faíns, todavía eran los sacerdotes oficiales cuando estalló la guerra contra los filisteos. En la primera batalla, Israel fue derrotado y murieron unas 4.000 personas. Ese debió haber sido un momento para detenerse y hacer preguntas. ¿Es esto una disciplina de Dios por algún pecado? ¿O una prueba para refinarlos? Alguien espiritualmente despierto pensaría así. Pero en lugar de eso, malinterpretaron completamente la situación. Dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Y sin examinar su corazón, decidieron, traigamos el arca del pacto del Señor desde Silo, para que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Al menos no fueron a buscar el nombre de otro Dios, pero aún así. Cuesta no frustrarse. Han convertido el arca, que representa la presencia de Dios, en una especie de amuleto mágico. No preguntan qué desea el Señor. No les preocupa si han estado caminando correctamente con Dios. Solo piensan, perdimos esta batalla. Ganemos la siguiente. Dios, estás con nosotros, así que se supone que debes ayudarnos, ¿cierto? Entonces traen el arca. Y ahora Hofni y Faíns, que ni siquiera estaban en el campo de batalla antes, llegan para llevar el arca a la guerra. Pero Dios permite que tanto los israelitas como estos sacerdotes sean derrotados. Aunque el arca estaba allí, todos murieron y el arca misma fue llevada a territorio filisteo. ¿Por qué? Porque no tenían derecho a llevarla. Cuando Elí escucha esto, cae hacia atrás desde su silla y muere, tal como Dios había dicho que sucedería. Luego, la esposa de Faíns da a luz y nombra a su hijo Icabod, porque la gloria se ha ido de Israel, ya que el arca fue capturada. Pero necesitamos entender algo, el arca no fue capturada. Dios se fue. La gloria se alejó no por la victoria del enemigo, sino porque Dios mismo se retiró. Ese es el punto clave. Este acto simbólico de la partida de Dios un día será revertido de manera completa a través de la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. El pueblo de Israel no luchó una batalla por el Señor. Convirtieron el arca en un ídolo, usándola para su propia guerra, para su propio beneficio. Y actuaron como si el Señor mismo no importara. Así que el arca pasa a manos filisteas, y Dios lucha su propia batalla. Derriba a su dios Dagón, castiga la región de Asdod, provoca tumores en el pueblo de Gat, y aterroriza a los habitantes de Ecrón. Sus clamores suben al cielo. Es Dios mismo quien pelea. Es como ver de nuevo el Éxodo. Así como Egipto lloró en agonía cuando murieron los primogénitos, ahora los filisteos tiemblan de miedo. Curiosamente, las ciudades que Dios ahora castiga, Asdod, Gat y Gaza, son las mismas que Israel no logró conquistar en los días de Josué. Eventualmente, el arca regresa. Pero no de inmediato. Primero permanece en Kiriat Jearim durante 20 años. Samuel, un forastero en camino hacia su verdadero hogar. La Escritura dice, el Señor estaba con Samuel mientras creció, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel estaba confirmado como profeta del Señor. Y luego, la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Samuel es tanto el último juez como el primer profeta de Israel. Pero a partir de este punto, no recibimos muchos detalles sobre su vida personal. Eso es intencional. Porque aunque Samuel en sí mismo es una figura de Cristo, elegido antes de nacer, criado en la presencia de Dios, su papel principal es transicionar a Israel del tiempo de los jueces a la época de los reyes. Es quien ungirá al primer rey de Israel, Saúl, y luego al segundo, David, quien se convertirá en otro tipo importante de Cristo. La vida de Samuel es un puente, no solo en la historia, sino en la historia redentora, un camino que apunta hacia Jesús.